Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, tu nombre es grande, tu nombre es majestuoso, tu nombre es sobre todas las cosas. Antes de que todo existiese, tú eres. Señor, y en esta mañana, con temor y temblor, abro tu palabra. Señor, rogando que me des sabiduría, que me des discernimiento, que detengas mis labios y mi lengua de hablar algo que no sea tuyo, y que pueda yo hablar tu palabra para la sana edificación de los que oyen. Señor, yo te ruego por la vida de mis hermanos y mis hermanas que estamos hoy aquí presentes, que tú abras sus corazones, que esta palabra, Señor, pueda impactar sus vidas, pueda ser sembrada y también les lleve a ponerla por obra, no tan solo siendo oidores, sino hacedores de ella. Señor, necesitamos de ti, ese es el clamor en nuestro corazón, te necesitamos. Por más que digamos que las cosas están del todo bien, no es cierto. En alguna área necesitamos seguir siendo transformados, y cuando esa área es conquistada, vienen otras más. Señor, porque siempre necesitamos de ti. Señor, danos corazones humildes. Quita todo orgullo de nuestro corazón, toda jactancia, y danos la humildad necesaria para reconocer que te necesitamos. Tú lo eres todo para nosotros, Señor, y el anhelo de nuestro corazón es que tu palabra corra, fluya, se predique, se expanda en esta ciudad y más allá de este lugar, como lo has hecho, Señor, con las diferentes misiones, con la iglesia que se abrirá en Pachuca, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú nos respaldes y que tú nos guíes también. No queremos dar pasos si tú no vas contigo, si tú no vas con nosotros. Como lo dijo Moisés, si tú no has de ir con nosotros, entonces no nos envíes, Señor. Queremos hacer todo conforme a tu voluntad. Padre, muchas gracias por este tiempo y por tu palabra. Pongo mi vida en tus manos. Te pido por la vida de mis hermanos. Y te pido también porque guardes en control y quietud a los pequeños, tanto aquí abajo como allá arriba. Dale sabiduría a los padres, pero también dales autoridad para sujetar a sus hijos a ellos. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 17. Gracias a Dios podemos recordar que a través de toda la serie de Apocalipsis que hemos visto, ya con las 5 sesiones que hemos visto que el versículo 19 del capítulo 1 es la clave para comprender y estudiar el Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. En este momento en Apocalipsis 17 estamos estudiando las que han de ser después de estas. Cuando hablamos estas, se refiere a la era de la iglesia. Por lo tanto, Apocalipsis se divide en las cosas que has visto, lo que vio Juan desde el capítulo 1, verso 1, hasta el momento de la revelación de Jesucristo en el verso 19, las cosas que son, que es la era de la iglesia, capítulos 2 y capítulo 3, con las 7 cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor, y posterior a ello, a partir del capítulo 4, versículo 1, las cosas que han de ser después de estas, a partir del arrebatamiento o la remoción de la iglesia de la tierra. Eso ha de suceder, como dice la Escritura, pronto. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, la palabra de Dios y el consejo de nuestro Señor Jesucristo es: no se turbe vuestro corazón. Nuestro corazón no debe estar turbado por lo que haga el presidente de la nación, por los gasolinazos, por los saqueos, por todas esas cosas. ¿Por qué no se debe turbar el corazón? Porque dice aquí, escrito está, que ha de acontecer todo esto y más. Veremos todavía muchas cosas, enfrentaremos quizás muchas cosas. Reflexionemos por un momento, hermanos, en los mártires del pasado. Todos aquellos que pagaron con sus propias vidas por confesar a Jesucristo como Señor. Aquellos que eran llevados, por ejemplo, al circo romano, ¿verdad? Y que eran lanzados a los leones por confesar a Jesucristo. Yo creo que eso es un poco más peligroso
o difícil que el que te aumente la gasolina. Y la verdad es que la iglesia no debe de tener ese tipo de temores, hermanos. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8 nos expresa claramente que no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Esa debe ser la seguridad y la confianza del pueblo de Dios. Somos un pueblo adquirido, un pueblo comprado, un pueblo escogido para anunciar sus virtudes del Señor, para depender de Él en todo, para hacer luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas cubren la tierra, pero la luz resplandece a través de la predicación del Evangelio. Romanos 1:16 nos expresa claramente que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio que tú y yo predicamos, el Evangelio del reino, es el poder de Dios, hermanos. No es tu poder, no es mi poder, no es el poder de la iglesia fulana de tal, no, es el poder de Dios para salvar a los hombres. ¿Quieres hacer algo por tu país? Predica el Evangelio. Sal a la calle y predica el Evangelio. Podríamos hacer eso, porque a eso hemos sido llamados. Por supuesto, somos seres humanos, tenemos trabajo y negocios y nos afecta la economía, sí, yo no lo dudo, pero Dios no nos va a dejar. Y Dios ha establecido en su palabra principios bíblicos para ver su provisión y su misericordia. Él ha establecido métodos que Él dejó a la iglesia para que nosotros no veamos escasez. ¿Sí? Y no me refiero a pactar y esas cosas, ¿ok? Nos habla el principio del ahorro, no endeudarse, no gastar más de lo que no tienes. Sí nos habla del principio del dar de la ofrenda, porque eso producirá cosecha y el Señor, sí, eso es bíblico, no lo estoy manipulando. Que los falsos maestros lo manipulen para su conveniencia, eso es otra cosa. Pero la Escritura sí habla de la siembra y la cosecha. Y si somos fieles en eso, el Señor nos va a bendecir. ¿Sí me explico? Pero hay más principios bíblicos como eso. No salir fiador por alguien. Es que, ¿qué creen? Que firmé en X negocio por mi pariente y lo pagó y ahora yo tengo que estar pagando. Cuidado, la Biblia habla todas estas cosas, ¿sí? Entonces Dios nos habla métodos, estrategias para poder ser cuidados y protegidos de este tipo de detalles. Ahora tendré que usar más mi bicicleta. Miren, hermanos, la realidad es que suceda lo que suceda, y yo quiero que analices por un momento tu vida. Él ha sido fiel. No te falta de comer, no te falta vestido. Cuando menos ves, la provisión está ahí, porque Él tiene cuidado de ti. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no quejarnos, porque nosotros ya no somos de este mundo, sino poner nuestra esperanza en Cristo. Sí, Señor, dependo de ti. Tú conoces mejor que nadie que mañana necesito comer, pero dependo de ti, Señor. Pon en práctica todos los principios bíblicos en cuanto a la economía y vas a ver que el Señor va a estar contigo. ¿Sí? No gastes de más, ¿verdad? Y lo digo abiertamente, las redes sociales sirven para darse cuenta de muchas cosas. Y veo a muchos cristianos regalando cosas de Reyes, ¿verdad? Y se endeudan. Digo, si quieres regalarle un juguete a tu hijo está bien, no tengo problema, no es el punto. Pero gastan más y se endeudan y ven por dónde y esto, y luego, aunque no tenga para comer, pero que tenga sus Reyes el niño. Eso no es de Dios. Recuerden que en Proverbios dice que la riqueza que da Jehová es la que no añade tristeza con ella. Entonces hay que ser prudentes
Y el mismo consejo que doy cuando lo del 25 de diciembre es para esto. Si le vas a regalar algo, dile la verdad. Si quieres regalárselo, regálaselo. Nadie te puede decir no le regales algo a tu hijo. Pero dile la verdad. No es por magos, no es por reyes, eso ni lo enseña la Escritura, pero quiero regalarte esto. Ah, bueno, ok, está bien. Es muy diferente. Entonces, seamos prudentes, hermanos. Apocalipsis capítulo 17 entra hacia el periodo final de la gran rebelión de Satanás. Sin embargo, vamos a ver aquí la caída de la gran Babilonia. Y vamos a ir viendo algunos puntos interesantes aquí. Vamos a entrar a la Escritura. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En primer lugar, hermanos, vemos que es un ángel, uno de los 7 ángeles que tiene las últimas 7 de las 7 plagas, que son las copas de la ira de Dios. Habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bíblicamente, todo lo que significa esto de las aguas representa muchedumbres de gentes, naciones. Y cuando habla de que está sentada sobre, es que tiene autoridad sobre ellas. ¿Sí? Vamos a ir viendo más o menos la escena de esto. Con la cual dice esta ramera, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta expresión que le está dando el ángel en este momento a Juan, tenemos que recordar también que Juan está en un contexto que, aunque está viendo hacia el futuro los eventos que han de suceder, está viviendo también un contexto histórico de su tiempo, de su era. ¿Quién reinaba y gobernaba en los tiempos de Juan? ¿Qué imperio? El imperio romano, ¿sí? Con los césares. Ellos eran los que tenían el dominio y el control. Entonces les dice, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, todos los reyes que estuvieran en eminencia en los tiempos de Juan vivían bajo esa yugo de esclavitud religioso, fornicario, es decir, sometido bajo el reinado del César o del imperio romano. Dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo que ofrece este sistema religioso tiene todo que ver con hechicerías, con ocultismo, tiene que ver con religiones, con prácticas, con tantas cosas que no tienen que ver con el Señor Jesucristo. Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ajá. Por ahí está una imagen de esa, vamos a ponerla por favor. La gran ramera. ¿Está? Dice aquí, esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia tiene que ver con 7 cabezas y 10 cuernos, la misma figura que vimos en Apocalipsis 13:1, es decir, la bestia anticristo. Esta mujer va sentada sobre el anticristo, significa que tiene en este momento poder y autoridad, en este momento aquí de la historia bíblica. Sobre el anticristo la respuesta es sí, porque el anticristo va a ser un monarca que tiene que estar sometido por algún momento a la gran religión de este mundo. Todavía no se va a manifestar aquí el anticristo, sino que aquí estamos viendo la caída de Babilonia. ¿Okay? Estamos en este contexto histórico. Las 7 cabezas y los 10 cuernos. Recuerden que las 7 cabezas significa como la plenitud o la expresión máxima del mal, y por el otro lado los 10 cuernos representa a 10 gobernantes que estarán en su momento otorgándole su poder y autoridad a la bestia. Dice que la mujer estaba, verso 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas,
y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Me pones la imagen de escarlata y dice ahí púrpura y escarlata? Ok, esos son los colores púrpura y escarlata, que son los colores oficiales del Vaticano Romano. ¿Okay? Está bien, muy bien. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Esto significa toda la riqueza acumulada que tiene bajo su dominio y poder. Y en su mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Reitero, así como en el templo de Dios vemos un cáliz lleno de las oraciones de los santos, en este caso vemos un cáliz lleno de las abominaciones de esta ramera y de la inmundicia de su fornicación, todas las falsas religiones, todas las adoraciones paganas que existen. Por ejemplo, vemos que esta mujer en el verso 3 está llena de nombres de blasfemia. Y todos aquellos que han ostentado dominio y poder, por ejemplo, en el Imperio Romano, los césares romanos tienen nombres blasfemos, ¿sí? Son nombres en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dicen ser Dios. Ellos reclamaban la adoración para ellos, el culto para ellos, como en su momento lo hizo Nabucodonosor en el principio. Yo quiero que recordemos por un momento, esto es dato histórico. En Génesis capítulo 11 se establece por primera vez la religión babilónica, pongámoslo así, cuando se erige la Torre de Babel. Nimrod, que aparece en esa escena, que es el primer anticristo sobre la tierra, erige, a través de engañar a todos, esa Torre de Babel, que es el intento humano en sus propios esfuerzos por querer llegar a Dios. Es la primera religión que aparece, por decirlo de alguna forma. Más adelante, en ese lugar, ahí donde se estaba erigiendo la Torre de Babel, se estableció también Babilonia. ¿Sí? Pero Babilonia fue destruida. Más adelante fue destruida Babilonia, pero el sistema religioso no. Babilonia como tal fue destruida, donde gobernaba y reinaba Nabucodonosor, pero su sistema religioso no. Y ese sistema religioso se mudó, todos sus sacerdotes mudaron toda su estrategia religiosa a un lugar llamado Pérgamo. ¿Quién recuerda Pérgamo? Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay una iglesia que se llama Pérgamo. Dice, yo conozco que moras ahí donde mora Satanás. Más adelante en Pérgamo se establece otra nación que es la que hoy conocemos como Irak. ¿Okay? El sistema religioso llegó ahí. Pero después el rey de Pérgamo, el rey, no recuerdo el nombre, creo que es Alteo III, pero Alteo III, al morir dejó un edicto, que cuando él muriera, todo el sistema religioso de Pérgamo se mudara a Roma. Por eso es que históricamente, y lo pueden buscar en el internet, la religión babilónica llegó hasta Roma. Y es lo que hoy vemos como el catolicismo romano, que es una mezcla de todo tipo de sincretismo y ocultismo y prácticas religiosas con un toque de cristianismo para hacerlo de alguna forma aceptable. Por lo tanto, hermanos, cuando dice, yo sé que moras ahí donde está el estrado de Satanás, el trono, el centro de operaciones de Satanás, es donde hoy está Irak, donde sale tanto terrorista, tanta situación terrible, donde están atados los 4 ángeles en el río Éufrates que van a ser soltados durante la gran tribulación, donde está el Tigris y el Éufrates ahí, donde alguna vez estuvo el huerto del Edén. ¿Sí me explico? Toda la historia bíblica concuerda y va amarrada en este aspecto. El mal comenzó ahí y el mal va a terminar ahí. Y vemos por lo tanto que esta mujer está vestida de púrpura y escarlata, que ya vimos los colores, que no es oculto, llenos de oro y joyas y tantas cosas.
Basta con entrar a cualquier templo católico y bueno, todo bañado de oro y bueno, cosas que bueno. Dice que en su frente un nombre escrito, un misterio, dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es muy importante entender por qué se le llama ramera a este sistema religioso. Porque es un sistema religioso que dice ser de Cristo, pero no lo es. Es una ramera. Si fuera de Cristo, pero se prostituyera, se le llamaría adúltera. ¿Ok? Pero no se le está llamando adúltera, se le está llamando ramera. Es decir, nunca ha sido de Cristo, nunca le ha pertenecido, pero ella promueve ser de Él. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta exclamación de la Grande no se refiere a que va a resurgir nuevamente la Babilonia anterior, sino que ha sido a partir de ese sistema religioso la madre y la grandeza de todos los sistemas religiosos que operan en este mundo. Recordemos que Nimrod, que fue el primer anticristo en la escritura, él tuvo su esposa Semiramis. Y Semiramis, cuando Nimrod muere, se embaraza, quién sabe cómo, según ella, obra divina, según ella, o sea, usurpando la obra que Cristo haría en su momento por medio de la Virgen María, diciendo que estaba embarazada y nace un personaje, Tamuz. Y ese Tamuz es el dios Sol que se celebra el 25 de diciembre. Tiene que ver con el solsticio y que nada tiene que ver con Jesucristo. La adoración al sol es la que tiene que ver con el solsticio de invierno y con el asunto en marzo, cuando el equinoccio y todo ese rollo, tiene que ver con el dios Sol. ¿Sí? Y se los he explicado. De hecho, en el catolicismo romano tienen la hostia dentro del sol. Tiene su forma de sol y adentro tienen la hostia. Están adorando al sol. Y además tiene esa hostia IHS escrito dentro de él, que es Isis, Horus, Set, los tres dioses sol de Egipto. Es increíble eso, y que los católicos piensan que es Jesús. Pero bueno, por no estudiar. Pero ahí está. Por lo tanto, hermanos, Nimrod es el iniciador, el que promueve toda la idolatría, toda la adoración pagana, falsas deidades. Y lamentablemente el mundo está contaminado de ello. Es tan fácil caer y enrolarse en el sistema pagano idolátrico de este mundo, hermanos, sin darnos cuenta. ¿Qué tanto es tantito? Dios no se enoja, Dios no creo que se moleste. Hermanos, la Biblia dice que el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y Él no nos comparte con las cosas del mundo. Cuando entendemos lo que significa santificación, o que somos santificados, significa apartado para un propósito divino. Por lo tanto, hermanos, Dios no te apartó para que sigas viviendo para el mundo. Dios te apartó para que vivas para Él. ¿Amén? Así es esto. Y yo creo que es lo mínimo al saber lo que Cristo hizo en la cruz y al saber la recompensa que tendremos cuando Él venga en su gloria. Al saber que tendremos vida eterna, yo creo que lo mínimo que podemos hacer, y no para pagar, porque no hay manera que tú y yo podamos pagar la salvación, pero lo mínimo que podemos hacer para agradecerle al Señor es vivir para Él, es testificar de Él, santificarnos para Él, porque Él es digno. Amén. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan se asombra al ver a esta mujer embriagada por la sangre de los santos. Imaginen la escena de Juan viendo que supuestos cristianos matan cristianos. Para él fue un asombro lo que está contemplando. Cualquiera de nosotros diría, ¿pero cómo? Y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? En el verso 7. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Recuerden que el hecho también de que la bestia, aunque la mujer esté sobre la bestia y la bestia lo lleva, significa también que el anticristo le da poder, que el anticristo le da respaldo a esta mujer.
La bestia, aquí viene una como adivinanza. Yo quiero que estemos pendientes. Yo creo que de las partes más difíciles de comprender de Apocalipsis, ¿ok? La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. A ver, otra vez. Así como, ¿cómo estuvo eso? Vamos a seguir un poquito para explicar esto. Verso 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ay, ay, ay. Qué trabalenguas tan raro nos pone el Señor aquí. Bueno, muchos han interpretado que esos 7 son los papas. Es que desde que el Vaticano, Ciudad del Vaticano, se independizó de Roma y de Italia, el Papa ahora es un soberano y también es rey y también es papa, y a partir de ahí han venido tantos, etcétera, etcétera. No es lo que está diciéndole el ángel a Juan. Volvemos a entender que Juan está ante un contexto histórico, ¿sí? Los 7 de los que está hablando son los 7 césares romanos que existieron, ¿okay? Recuerden que la cuarta bestia que ve Daniel en Daniel capítulo 7, que es la misma bestia anticristo que estamos viendo aquí, tiene que ver con el cuarto y último imperio sobre esta tierra. Cuando Nabucodonosor ve en su sueño esa estatua y ve los 4 imperios, ve primero el imperio más poderoso, el babilónico. Luego, ¿qué imperio ve? El griego, ¿sí? El de Alejandro Magno. Luego ve el medo-persa, ¿sí? El de los medos y los persas, que estaban divididos un poquito, un pie más fuerte que el otro, etcétera. Pero al final ve el barro cocido, fuerte, pero que esa bestia no muere. Es el Imperio Romano. El Imperio Romano, hermanos, a través de su ejecución por medio de los césares, nunca se ha extinguido. Cambió, mutó, se transformó, cambió ropas de guerra por ropas religiosas. El último César fue el primer papa, ¿ok? Ahí mutó la bestia, cambió, pero sigue ejerciendo dominio y control sobre todos los reyes de la tierra, ¿sí o no? Sigue haciéndolo. Todos se humillan bajo ellos, ¿ok? Entonces vamos a entender. Lo primero que dice en el verso 8, la bestia que has visto era y no es, y está por subir al abismo. Recuerden que la bestia anticristo recibió una herida mortal y que después resucitó. ¿Sí se acuerdan de eso? Recuerden que les expliqué que Apocalipsis no va todo cronológico, no va del 1 hasta el 21, ¿ok? Hay ciertos capítulos que se adelanta, explica algunas cosas, luego se regresa, etc. ¿Sí? Aquí nos está hablando lo que vimos desde el capítulo 13, la caída de la Babilonia, pero está diciendo la bestia que has visto era, es decir, es un César que existió. Ahora, y no es decir, tiene que morir, pero va a resucitar, pero cuando resucite este personaje va a volver al abismo, es decir, va a volver a morir. Lo que me llama la atención en el verso 8 es, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, ¿qué dice? Yo se los he dicho muchas veces. El nombre de los salvos está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Nadie se salva hoy y Dios dice, ay, se salvó otro. Ay. Muchas veces me han preguntado, pastor, entonces si oro y Dios ya no podrá cambiar de opinión. No.
perdón, pero no. Por el otro lado, si Dios te lleva a orar y a clamar y a interceder por alguien, seguramente Dios quiere salvarlo. ¿Sí? Está predestinado para la salvación. ¿Sí? Pero el libro de la vida, hermanos, no se sigue escribiendo hoy en día. Dios no dice hoy, ay, mira, esta mamá está clamando mucho por su hijo, apunta su nombre del hijo en el libro. No, no es así, hermanos. Lo siento, pero ese no es el evangelio bíblico. Es el evangelio que les predican en otro lugar, pero no es el evangelio bíblico. ¿Sí? Nadie pasa este momento y acepta a Cristo haciendo una oración y le decimos, en este momento, a partir de ahora, tu nombre está escrito en el libro de la vida. No es cierto. ¿Okay? La escritura es clara. Si alguien se arrepiente y nace de nuevo es porque su nombre estaba escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, pero no posterior. ¿Okay? Eso se llama elección, eso se llama soberanía, eso se llama que Dios hace lo que Él hace porque Él es Dios. Amén. Muy bien. Los moradores de la tierra se van a asombrar de esta bestia y dice, viendo la bestia que era y que no es decir, el César que existió, el César que tuvo que morir en su momento, pero que también va a resucitar y será. ¿Okay? Cuando el anticristo, la persona o el líder que va a estar como el gran líder no religioso, más bien gran líder político en el mundo, la figura del anticristo, que recuerden que todo César también era un anticristo. ¿Sí? Anticristo también significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo. ¿Okay? Ellos proclamaban la adoración para ellos. Ellos pedían la adoración para su gloria, cuando la gloria es para Dios. Y aquí está diciendo, por lo tanto, que estos hombres, uno de estos hombres va a reencarnar. Ahora, muere el personaje, pero el espíritu que Satanás resucita para encarnar en esa persona es uno de los Césares. ¿Sí? Los eruditos y los teólogos, escatólogos, aseguran que va a ser Nerón César. ¿Sí? El que odió tanto al cristianismo, el que mandó a quemar a Roma, porque resulta que el nombre se puede contar. ¿Sí? No traigo aquí la cifra, pero existe. Se puede contar. O sea, Nerón suma una cantidad, César suma otra cantidad, y sumas esas dos cantidades y da 666 también. Entonces, el 666 no es un código de barras, que aunque aparece ahí, el 666 no es, si vas en una carretera y ves kilómetros 666, no es la carretera del diablo. O sea, no. El 666, lo dijimos, representa la exaltación del hombre anticristo. El 6 significa o representa el día sexto de la creación del hombre, cuando el hombre es imperfecto y no completo. El 7 significa pleno y completo, el 6 imperfecto e incompleto. Y el 666, en la tradición judía, se exaltaba 3 veces algo para proclamarlo, para establecerlo. Es decir, como santo, 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 lo mismo es el 666, es decir, la exaltación de la bestia anticristo, que va a ser un hombre. Pero cuando resucita el espíritu de uno de esos Césares dentro de este hombre, para ejercer todo lo que sabemos que viene por delante. Dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que son sus 7 montes. Roma es conocida también como la ciudad de las 7 colinas. ¿Sí? Por ahí las podemos ver, las 7 colinas o los 7 montes, por favor. Ahí están, se llaman Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, Celi, Palatina y Aventina. Son los 7 montes sobre la cual está asentada Ciudad del Vaticano, ¿ok? Son las 7 colinas. Por el otro lado también habla de los 7 césares romanos que sustentaron el poder y el dominio sobre toda la tierra. ¿Sí? Tiene esas dos interpretaciones. Esas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El sistema religioso del Vaticano está sentada sobre esos montes. ¿Sí?
está establecida en ese lugar. Juan no se equivocó, Dios no se equivocó en la revelación que está dando el Apocalipsis, ¿sí? No está hablando ni de musulmanes, no está hablando de otras, está hablando específicamente del Vaticano. Y dice, y son 7 reyes, y vuelve a hacer lo mismo. 5 de ellos han caído. Para los días de Juan, 5 Césares ya habían muerto. Uno es el que estaba vivo en ese momento, y el otro aún no ha venido, ¿sí? Porque todavía no venía el siguiente César. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, que fue el último César, duró poco tiempo, dice, y la bestia que era y no es también el octavo. Es decir, fíjense, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Es decir, el espíritu que viene en el octavo, que es el anticristo, viene de entre los 7 anteriores. Y lógicamente tiene que ser de los primeros 5, porque a Juan se le revela en el versículo 8 que es uno que ya había estado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si no está la grabación. Ahora sí, bueno, por lo que no entendía ahí lo agarro. Por lo tanto, hermanos, lo que se le está mostrando a Juan en este momento son a los césares romanos. ¿Okay? Ahora dice, la bestia que era y no es también el octavo. Por lo tanto, ese octavo, la bestia, tiene que salir de entre los 7 anteriores. Pero le dijo, 5 ya fueron, ¿sí? 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. O sea, 5 de ellos ya cayeron, uno es. Cuando ese muera el que es, vendrá el séptimo. Pero después vendrá el octavo, que es de entre los 7. Va a resucitar uno de esos 7. ¿Okay? Viene con el contexto de lo mismo que estamos hablando aquí, la bestia anticristo. Y no es ni el sexto ni es el séptimo, es de los primeros 5. Y tiene que ser el último de esos 5, que es Nerón César. ¿Okay? Es la explicación escatológica y la más acertada que podemos dar de la Escritura. Y los 10 cuernos que has visto, ahí sí, son 10 reyes que aún no han recibido reino, ¿sí? Los reyes estos de los que está hablando no pueden ser césares, porque estos reyes todavía no reciben un reino, todavía no reciben. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Sí? Junto con la bestia, estos 10 reyes tendrán dominio y control sobre la tierra. Recuerden que la tierra las naciones de la tierra están representadas por la ONU. Y dentro de esa ONU hay 10 países que dominan sobre todos los demás, que es lo que se conoce como el G10, ¿sí? Okay. Y también existe el G20, que son las 10 naciones más las 10 emergentes. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces, hermanos, lo que está hablando aquí es que 10 naciones de la tierra en su momento compartirán el poder con esta bestia, pero en su momento le van a delegar todo el poder a la bestia. Estos, dice, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Es por eso que el profeta Daniel en el capítulo 7 ve que esos 10 cuernos, de repente sale uno pequeño, el 11º, y es los 10 reinos entregándole su autoridad al anticristo. ¿Okay? Estos tienen ese propósito y se pelearán contra el Cordero, verso 14, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya. Me dijo también, las aguas que has visto desde donde la ramera se sienta, que lo vimos en el verso 1, del 17:1, dice, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es el dominio religioso que tiene esta bestia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia
estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los gobernantes de la tierra van a destruir el sistema religioso, el Vaticano. La ciudad de Roma va a ser destruida, pero no lo van a ejecutar ni la iglesia ni ángeles, sino estos mismos gobernantes. Dice que aborrecerán a esta personaje, a esta mujer, este sistema, y los destruirán. Dice verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Fíjense, aún los malos tienen que hacer lo que Dios dice. Dios puso en sus corazones, van a hacer esto, y lo tienen que hacer. Ejecutar lo que Él quiso, y es ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Sí? Podemos ver que estos 10 personajes destruyen el sistema religioso y le dan todo el poder y toda la autoridad al anticristo. Todo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Para los tiempos de Juan, la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma. Después de esto vi a otro ángel. Este ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cada rato habla de que los reyes de la tierra han fornicado con ella, se han sometido a ella, han vivido para ella, se han humillado para ella. De hecho, toda la entrada al Vaticano representa un órgano reproductivo femenino, y en la parte central pues está el obelisco, que representa el órgano reproductivo masculino. Y todos aquellos que entran por ahí, tienen que entrar por ahí, ¿sí? Están entrando a ese sistema, están fornicando con ella, están entrando a ella, y son recibidos por el Papa en el salón de San Pedro, donde les he explicado que está el Papa bien sentadito en su trono como rey, y detrás de él toda una escultura de demonios, y todos los reyes se postran ante eso. Presidentes, cantantes cristianos, todos fornican con ella. A eso se refiere. Y es tan claro, tan evidente, y a la vez el mundo está tan cegado a todo esto. Pero bueno. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese salir de ella tiene dos sentidos. Uno, los que estaban por ahí, váyanse. Y dos, los que querían o vivían participando de ello y son de Cristo, déjenlo. Es lo que está diciendo. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. A mí me impresiona aquí, dentro de todos los juicios que Dios está trayendo, desde los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, me llama mucho la atención cómo se detiene por un momento y dice: y Dios se acordó de Babilonia. Dios se acordó del sistema religioso que hace errar a las gentes, y trae ese juicio. Y dice el 6: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Habla de juicio sobre ellos. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites,
tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor, Dios el Señor, que la juzga. Dios se va a encargar de juzgarlos. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Recuerden que estos 10 reyes reciben también autoridad solo por una hora. Así, los juicios de Dios se van a dar uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Impresionante lo que Dios va a hacer. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ya no van a vender sanjuditas, ya no van a vender vírgenes, ya no van a vender medallitas, ya no van a vender imágenes, cuadros, esculturas, catecismos, rosarios, y bueno, la lista es veladoras, ¿verdad? Indulgencias, ¿verdad? Nada de eso se va a poder ya vender, se les acabó el negocio. Bueno, dice: mercadería de oro, mercadería de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Ay, Dios. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en aves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad. Van 3 ayes sobre ella, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, será aplastada por Dios. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos,
¿verdad? Con sus cruzadas, su Inquisición, por supuesto desde el Imperio Romano, todo eso. Se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios culpa a este sistema religioso de la muerte de todos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Después de esto oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, reitero que representan a la iglesia arrebatada, y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, salió del trono, dice esa voz: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Previo a esto se da el juicio ante el tribunal de Cristo. La iglesia ya habrá recibido recompensas o sufrido pérdida, mas seremos salvos, como enseña la Escritura. Pero vienen las bodas del Cordero. Las bodas se celebran en el cielo y la fiesta de esas bodas se celebra durante el milenio. Lo vamos a ver más adelante. A ella, ¿a quién? A la iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquellos que van a ser aquí, los que está llamando bienaventurados, porque son invitados a la cena de las bodas del Cordero, ya es a la celebración, no a las bodas como tal. La iglesia es la novia, la que contrae nupcias. Los convidados o invitados serán los judíos y gentiles que salgan de la gran tribulación. ¿Okay? Escribe entonces, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Verso 10, yo me postré a sus pies. Pues después de ver esto, Juan no hizo más que caer postrado y dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El único ángel en la Escritura que recibe adoración es el ángel de Jehová, porque es Cristo. Pero los ángeles jamás reciben adoración de los hombres. Les dicen, soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces vi el cielo abierto. Recuerden, Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es el que está en medio de todo esto. Él es el que le da vida a esta palabra. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Recordemos cuando vimos los 4 jinetes del Apocalipsis, que el primero salía venciendo y para vencer en un caballo blanco. El anticristo imita a Cristo, trata de usurpar el lugar, y por eso es que los judíos son engañados y lo reciben. Por eso es que aquí cuando aparece Cristo montado en su caballo blanco, dice
fiel y verdadero, como diciendo, este sí es el bueno, este es el Señor, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Recuerden que las diademas representan autoridad, y él tenía muchas, ¿verdad? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Solo veamos la escena. La iglesia viene con él gloriosa y resplandeciente, vestida de blanco, y él viene con su vestimenta teñida de sangre. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí viene la iglesia, comandantes de la iglesia, sí. Vienen cabalgando con él, detrás de él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada es la palabra de Dios. Y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Isaías 63 nos habla, vamos rápido, Isaías 63, del 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Recuerden que Isaías es 750 años antes de Cristo. Y vean lo que está profetizando. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Yo sé que muchas interpretaciones es que Jesús viene con esa ropa teñida, pues sí, porque representa y simboliza su sangre que derramó por nosotros, y nosotros venimos lavados y limpios por esa sangre, pero no, está representando la profecía de Isaías 63, un cumplimiento de las profecías de Cristo dadas en el Antiguo Testamento en su venida. Cristo va a aplastar literalmente la última rebelión de Satanás sobre esta tierra. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol. Fíjense lo que sucede en esta ocasión. Un ángel sobre el sol. Y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, fíjense lo que vio Juan, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto es en Megiddo, Armagedón. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, el que representa el sistema religioso, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Qué tan terrible han de ser estos dos personajes que inauguran el lago de fuego. Son los primeros en ser lanzados. Una cosa es el infierno y otra el lago de fuego. El infierno mismo va a ser lanzado a ese lago de fuego. Lo que están siendo atormentados en este momento, los que murieron sin Cristo, no tienen ni idea de lo que les espera todavía. Y estos personajes lo inauguran. Es un lago de fuego que arde con azufre. Y dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne
de ellos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, estos 3 capítulos son impresionantes. Señor, y solo nos muestran lo que tú has determinado hacer en un futuro. El juicio sobre las naciones impías, el pecado que vendrá, el pecado que será castigado sobre las naciones de este mundo. Señor, yo te ruego que apresure nuestros pasos. Estas palabras, Señor, deben sacudir nuestras vidas para llevar el evangelio a la gente. Ciertamente los nombres de los salvos están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Pero esos salvos y escogidos van a ser salvos por escuchar el evangelio. Y tú has llamado a tu iglesia a cumplir esa gran comisión. Yo te ruego que nos ayudes, que apresure nuestras vidas para llevar el evangelio a aquellos que aún no lo han oído. Padre, y aquellos que en este lugar están escuchando este mensaje, yo te ruego por sobre todas las cosas que podamos poner nuestras vidas a cuentas contigo, que seamos verdaderamente tus siervos preparados para tu obra. Muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.